se hace un proceso de consolidación de mercancía, se descarga, se verifica, control y repaso de incidencias, se cuentan los bultos y se introduce dentro del contenedor por partidas. Una vez introducido en contenedor, se precinta, se estiba y se coloca dentro de lo que es el camión portacontenedores. Se emite un documento juntamente con el puerto de salida, en este caso es el puerto de Valencia, y se introduce el contenedor en la terminal correspondiente para el destino indicado. El proceso continúa una vez que está el contenedor dentro de la terminal y en revisión a disposición de las autoridades aduaneras. Se emite un documento de exportación. Este documento de exportación lleva los datos relevantes, como son pues, los datos más importantes, pues el valor, el destino, el origen de la mercancía y sobre todo la salida del barco, contenedor, precinto y todos los datos adyacentes a lo que es el envío de mercancías en régimen de exportación. Suelen ser envíos internacionales y nacionales. Nacionales estamos hablando que solo lleva el proceso de aduana en el caso de Ceuta, Melilla o las Islas Canarias.